De hoy vamos a hablar de, tiene un título como bien especial y es Al final todo estará bien. Esta semana tuve por ahí hay veces que, am, hay a veces es difícil expresarlo. Uno pues tiene dudas, ¿no? Tiene crisis, a veces son días más difíciles que otros días son más fáciles. Y día a día vamos llevando y echándole ganas todos los días, indudablemente. Pero hay días que sí nos da el bajón, hay días que nos sentimos tristes, que nos preguntamos el porqué de las cosas, nos hacemos como que muchas preguntas. Eh, Esta semana, por ejemplo, tuve por ahí unos conflictos internos y pues, no sé, a veces te ganan como que el enojo, ¿no? A veces estás como que enojado, a veces no sabes si es ansiedad, si qué puede llegar a ser. Em, y hay veces que le platicas a Dios, ¿no? O sea, le dices, ¿sabes qué, Señor? Estoy enojado, estoy triste. Simplemente el hecho de atravesar todos nosotros una pandemia, eh, por ejemplo, los que estamos trabajando, gracias a Dios, desde casa, también nos gana algunas veces la ansiedad. eh, de hacer todos los días, ¿no? Y a veces parece que la rutina, hacer todos los días las mismas cosas, te puede llevar a, a la ansiedad, te puede llevar a algunas veces a la depresión y estos pensamientos de repente surgen. Pero eh, yo creo que en este tipo de situaciones es bien importante buscar a Dios. Digo, me pasó y justamente aquí Isa nos ayudó a leer y lo voy a volver a leer. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y de claridad, a fin de darles un futuro y esperanza. Hay veces que me cuestiono si las cosas que hago están bien, si o sea, en general, ¿no? Los caminos de la vida, las decisiones que uno puede llegar a tomar, las situaciones, las cosas que uno dice, las personas con las que uno se encuentra. Y una vez se pone a pensar, bueno, ¿y cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Porque hablamos de que pues todos los días pueden llegar a sentirse como que son rutina. Sin embargo, Dios nos da una esperanza. Y la verdad es que este versículo es bien impactante porque hay veces que nosotros no sabemos ni qué vamos a hacer mañana. O a lo mejor decimos, pues a lo mejor mañana va a ser lo mismo que hoy, pero todos los días son diferentes. Y hay veces que nosotros, si bien podemos tener metas y todo, no sabemos cuál es el desenlace al final de nuestra historia. Y este versículo, yo en lo personal, eh, fue como un abrazo, ¿no? De que Dios te dice, ¿sabes qué? Yo ya sé qué vas a hacer, o sea, tu propósito yo ya lo tengo. Y lo que sí te voy a decir es que es un propósito, los planes que yo tengo hacia ti son planes de bienestar y no de calamidad. O sea, son planes para darte a ti un futuro y una esperanza. Y cuando leí este versículo esta semana, me sentí muy bien, o sea, sentí un abrazo, un alivio, porque, no sé, miércoles y jueves me sentía, eh, pues no sé, como derrotado y así, y leer esto me reconfortó. O sea, aunque Dios no lo veas, está ahí, ¿no? Y yo siento como que ese versículo te abraza y te dice, "Hey, ¿sabes qué? Yo sé, o sea, yo sé tus planes y lo único que te puedo decir es que son planes para bien y no te preocupes, va a ser planes para darte un futuro y una esperanza. Entonces, pues vaya, se siente muy bien. En esta tarde vamos a hablar de dos personajes que probablemente se sintieron igual.
Eh, vamos a hablar primeramente de Abraham. Si alguien me pudiera ayudar a leer Génesis 22 del 1 al 10, si es tan amable. Eh, 22. sí, Génesis Aconteció después de 22. estas cosas. Perdón. No, hacia adelante, Sujel, perdón. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue, le dio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos del lugar de lejos. Entonces en el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, iremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se probó, hijo mío, e llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el... Listo, Sujel, muchas gracias. La verdad es que de todos los pasajes bíblicos, me hace una historia pues bien fuerte. Imagínense que pues ser probados así de esta manera. Imagínense, yo como Abraham siendo padre de Isaac, pues me haría muchas preguntas, ¿no? Dije, oye, batallé tanto tiempo para tener a mi hijo, para, para tener a Isaac, y ahora tú me estás pidiendo que, que simplemente eh, lo den sacrificio. O sea, era una prueba muy dura para Abraham, sin duda. Pero yo creo que mientras que iban subiendo al monte para llevarlo a ese lugar, imagínense todas las preguntas que Abraham se estaba haciendo en su cabeza, ¿no? Para Isaac me imagino que su mente debió haber sido más fácil de que, bueno, pues vamos a hacer un sacrificio normal y ya. Pero llegaron allá arriba y se empezó a preguntar, de Isaac empezó a preguntarse, oye, ¿y dónde está el cordero? Imagínense en ese momento qué le diría Abraham a Isaac, o sea, de que, oye, pues sabes qué vas a hacer tú. Y entonces, algo muy impactante. Pero a lo que quiero llegar es que de todo esto había un propósito y de lo que estamos hablando ahorita principalmente es de los propósitos. Vamos a leer en adelante lo que dice, voy a leer del 12 al 17. Dice, y entonces dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, es el monte que Jehová será previsto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y esta orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas, sí, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eh, Imagínense qué escenas tan impactantes, eh, pues que pase todo esto, ¿no? Tan rápido y que de la nada eh, sepas cuál era realmente el propósito, porque ni siquiera Abraham ni Isaac sabían cuál era el propósito de Dios hasta ese momento, hasta que ahí iban a ofrecerle a, a Isaac, su hijo, como, y era su único hijo como ofrenda. Y Dios le dijo, hey, alto, ya vi tu corazón y ya vi que tú sí estás dispuesto a ofrecerme a tu único hijo. Entonces, yo te bendigo a ti y no nada más eso, sino te voy a bendecir a ti sobre todas tus, tu descendencia. Y tendrás tanta descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y a mí me parece algo increíble porque tiene un propósito. Estaba leyendo un poquito más y estaba leyendo un artículo que decía que realmente el propósito de Dios era hacer de Abraham, de él y de su descendencia una gran nación. Una gran nación que hasta donde todos conocemos, la línea iba a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense el propósito que Dios tenía para Abraham y para Isaac en ese momento era algo muy importante. Y transportándolo a la vida actual, nosotros tenemos dudas, nosotros a veces decimos, oye, Señor, pero pues si esto es lo único que tengo, ¿sabes qué? O no sé cómo le voy a hacer. Y así como Abraham después llamó a ese monte, el monte de Dios proveerá, o sea, literalmente así le llamó. Nosotros no tenemos que tener miedo porque Dios va, Dios va a proveer. O sea, ese era el propósito para la vida de Abraham, para la vida de Isaac. Hacer una gran nación. Y de esa nación no iba a ser cualquier nación, sino iba a ser de esa descendencia iba a salir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense que así estamos, y de esa descendencia también salimos, pues todos nosotros. Entonces, nosotros no tenemos que tener miedo porque Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque nosotros veamos eh, tan difícil las cosas, tan imposibles, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. En esta tarde también quiero hablarles de otro personaje que eh, yo vi como que su vida fragmentada en 5 partes, bueno, perdón, sí, en 3 partes diferentes. Y es la vida de David. La vida de David a mí me parece algo muy impresionante. Nada, que Dios tenía un propósito desde, desde que David nació, desde que David era un pastor y pastoreaba las ovejas. Dios ya tenía un propósito para él. Eh, Fue tan así que incluso su misma familia tuvo una oposición hacia él. O sea, eh, en Samuel iba directamente a bendecir a David y llegó a su casa y su padre, eh, Samuel preguntó por el hijo más pequeño de esa casa, ¿no? Y el padre dijo, ah, sí, David, no, oye, pero tengo aquí otros hijos,
tengo a estos que son más grandes, que son más fuertes, que son más experimentados, que han estado en batallas. Pero Samuel esperó y dijo, no, ¿sabes qué? Yo estoy buscando, vine aquí con un propósito, vengo buscando a David. Y entonces llegó David y ahí lo empezó a, a ungir. Eh, y David empezó su vida haciendo muchas cosas que pues él ni siquiera se imaginaba, ¿no? O sea, yo me imagino que él, pues como todo niño, como todo adolescente, en su cabeza tenía muchas dudas. Oye, ¿yo qué voy a hacer? A lo mejor me voy a dedicar a lo mismo que se van a dedicar mis hermanos. A lo mejor yo voy a hacer otra, pues otras cosas, ¿no? Incluso dice aquí que fue incapaz físicamente de usar las armas que se usaban en su tiempo. ¿Alguien me puede ayudar a leer Primera de Samuel 17:33? Yo te ayudo. Adelante, David. Gracias. Es 17:33, ¿verdad? Fíjate que creo que es, bueno, sí, ¿me puedes ayudar a leer ese y después el 38, por favor? Ok. Saúl dijo a David, tú no podrás pelear con ese filisteo porque tú eres joven y él un hombre de guerra desde su juventud. Sí, bueno, en este primero, me equivoqué, perdón. En este versículo explica cómo fue menospreciado y subestimado y cómo no lo querían mandar a enfrentar a Goliat. ¿Puedes leer el 17:38, por favor, David? Sí. Y Saúl visitó a David con su ropa, y Saúl vistió a David con su ropa, puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Y no le quedó, ¿verdad? La realidad Sí. es que, o sea, era aquí en este momento, imagínense, siendo David, ¿no? Que ya te vas a enfrentar contra Goliat y pues a que no te quede, o que te menosprecie tu autoridad y además, o sea, que no te quede la ropa para ir a la guerra. Pero Dios tenía un propósito para David y ese propósito era que él iba a vencer a Goliat. O sea, él ya tenía un propósito y desde ahí, bueno, desde antes, ¿no? Desde que nació, desde que fue ungido, desde, desde que fue a la batalla y en ese mismo momento, no nada más, este, se lo demostró a su autoridad, o no nada más se lo demostró a su papá, a sus hermanos, sino se lo demostró a él mismo y a Dios. O sea, más bien Dios le demostró a él mismo que él tenía otros planes para él, que él iba a tener planes grandes, muy grandes. No siempre y cuando él estuviera del lado de Dios, ¿no? Eh, y David tenía este respaldo, o sea, tenía la claridad de que, de que Dios estaba con él. En Primera de Samuel 17:31, si alguien nos puede ayudar a leerlo. Aquí, bueno, si alguien lo tiene, muy Tengo yo. bueno, Fueron oídas las palabras que adelante. David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. ¿Es ese? Sí, el 17:31, sí. Aquí se encontró conscientemente del poder del enemigo, pero también de que Dios es todopoderoso.
y Dios siempre estaba con él. De tal manera que, o sea, dice que aquí fueron oídas sus palabras, que David había dicho y se refirieron delante de Saúl y lo hicieron venir. Y dijo Saúl, no se desmaye, no se desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú contra aquel filisteo pelear porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y respondió Saúl, tu siervo eres un pastor de ovejas, su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo detrás de él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y se levantaba contra mí, y yo echaba de la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Como fuese león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Entonces aquí no, David no tenía miedo porque sabía que Dios respaldaba sus acciones, que Dios estaba siempre con él y que cualquier cosa que él hiciera, Dios iba a estar siempre, siempre, siempre de su lado. Pero bueno, ya todos conocemos la historia de David. David tuvo, eh, en estas primeras dos partes, vemos cómo a pesar de que había un nivel de oposición que David enfrentaba con su familia, de que ni siquiera su papá ni sus hermanos creían en él, ni siquiera el rey, Dios le dio esa seguridad para que él creyera en Dios primeramente y después creyera en sí mismo, para saber que él tiene un propósito más grande y que su primera batalla fue vencer al filisteo, y no cualquier filisteo, era, era Goliat. Entonces, todo el mundo le tenía miedo y él siendo un niño, bueno, no me imagino que un niño, un adolescente, ni siquiera le quedaban los escudos. Fue y sin miedo se paró. Dice que agarró unas piedras y con su resortera, ay, se me olvidó el nombre, eh, con su lazo, se lo lanzó y precisamente le cayó en la frente a Goliat. Y esa fue la primera victoria que Dios tuvo al lado, digo, que David tuvo al lado de Dios. Siempre él lo tenía presente en cualquiera de sus victorias y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Siempre no tener miedo cuando a veces tengamos nuestras batallas, a lo mejor nosotros no enfrentamos a un filisteo, pero nosotros día a día enfrentamos problemas de diferentes circunstancias, ¿no? A veces cosas de dinero, ¿no? De, oye, ¿cómo voy a pagar esto? Yo no sé cómo le voy a hacer con la colegiatura, cómo le voy a hacer con la luz, la renta. Y a veces esos problemas los vemos como si fuera un filisteo, ¿no? Un Goliat. Y de la misma manera que aplicó para David, aplica para nosotros en la actualidad. Nos dicen, hey, tranquilo, yo estoy aquí contigo y no tienes que tener miedo. Yo, yo voy a estar aquí contigo siempre. Y qué bonito se siente sentir eso, qué bonito se siente sentir ese gozo interior, que el Señor esté aquí con nosotros. Se siente una paz increíble. Bueno, entonces, aquí hay dos puntos importantes, los niveles de cómo, a pesar de la oposición que David enfrentó a la vida, el punto número dos, que David tenía la claridad de que Dios estaba ahí siempre para su respaldo. Y aquí hay dos puntos importantes que quiero
dividir, bueno, se puede decir, vamos a ponerles mejor punto número 3 y punto número 4. David fue el hombre que usó el respaldo del Dios del cielo. O sea, siempre era, hay una frase en inglés que se llama el backup, que en español sería el respaldo. Pues sí, sí, su respaldo, su protector, su amigo, su escudo. Y vamos a leer ahí mismo en Primera de Samuel 17:51. Si alguien me puede ayudar a leerlo. 17:51. ¿Acá? Ah, ok. Yo te digo, Sí. Carlitos, estoy aquí con Ándale. David. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Muy bien, muchas gracias. Pero bueno, voy a acabar de completar. Dice, levantándose luego, los de Israel y los de Judá gritaron lo siguiente, gritaron y siguieron a los filisteos, perdón, hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. Y cayeron los heridos de los filisteos por camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Entonces, como estamos platicando, David acabó de, bueno, allá a ese punto le demostró también al enemigo el poder de Dios, ¿no? Y el poder que a pesar de que él era un adolescente, a pesar de que él era un simple muchacho, pudo vencerlo. Y los enemigos corrieron y escaparon y se fueron porque le tenían, o sea, ya le tenían miedo. Yo me imagino ahí la escena donde los enemigos estaban, ¿no? Y pensaron, bueno, si este es un niño, ¿qué nos van a hacer los otros? ¿Qué nos van a hacer los demás? Pues vámonos, o sea, no nos, no nos conviene estar aquí. Entonces, ese es como que el tercer punto, que David fue el hombre que usó Dios y que David tenía ese respaldo del Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros vamos a vencer siempre que tengamos el poder de Dios en nuestras vidas, que nosotros utilicemos ese respaldo que es Dios. Hay veces que, como lo mencionaba, ¿no? Los problemas son grandes, los filisteos son grandes en nuestro diario vivir. Y digamos a Dios, oye, ¿sabes qué? No puedo solo. Necesito ese respaldo. Necesito ese mejor amigo ahorita porque simplemente yo no puedo hacerlo solo y me gustaría que tú estuvieras ahí conmigo en esa batalla. Y Dios jamás nos va a decir que no. Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Bueno, vamos al punto número 4. Dice, David alcanzó y miró los resultados de las victorias que se hacen en Dios. O sea, él ve los resultados. Para esto vamos a leer dos personas que nos puedan ayudar a leer. Primera de Samuel 18:2 y Primera de Samuel 18 del 7 al 9. Pues igual puede ser la misma persona. Listo por ahí. Primera de Samuel 18:2 dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. ¿Y la otra cuál fue? Primera de Samuel 18 del 7 al 9. Dice así, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000,
no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. No, se me hace que ahí me equivoqué yo de versículo. Perdón. No, ahí se me fue. Bueno, el punto número 4 es que David alcanzó y miró los resultados de las victorias que se hacen en Dios. Y David le agradeció a Dios y le pudo, él siempre tenía como que esa exaltación hacia Dios, como ese agradecimiento. Y siempre lo honró, o sea, trataba siempre de honrarlo y de glorificarlo. Más adelante, pues todos sabemos la historia de David. Hubo celos, bueno, David creció, hubo celos de Saúl hacia David y, y él tenía miedo porque era perseguido. Yo creo que toda la Biblia, de los personajes que más tuvo enemigos, además de nuestro Señor Jesucristo, fue David. Y David siempre sufrió muchas persecuciones, él tenía mucho miedo. Hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 57. Voy a darle lectura. A ver si lo pongo por acá. Ok, sí, Salmo 77, del 1 al 11. Voy a darle lectura. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios mío, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré a ti, Dios Altísimo. Al Dios que me favorece, Él me enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Dios me enviará de su misericordia y de su verdad. Mi vida entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua una espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Ah, red ha armado a mis pasos, se ha habitado mi alma. Hoyo ha acabado delante de mí. En medio de él ha caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios mío. Corazón que está dispuesto, cantaré. Despierta, alma mía, salterio y arpa. Me levantaré por la mañana y te alabaré entre los pueblos, Señor. Cantaré de ti a todas las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes de tu verdad. Exaltado sea sobre todos los cielos y sobre toda la tierra sea tu gloria. Entonces, como les comentaba aquí, eh, David, después de todas sus victorias y a pesar de que él tenía miedo de lo que pasaba siempre, él siempre alababa a Dios y decía que él fuera exaltado. Yo creo que de esa misma manera tenemos nosotros que actuar en nuestra vida. A veces esta, esta oración está llamada como plegaria pidiendo ser liberada de los perseguidores. Hay veces que los perseguidores son nuestros mismos pensamientos, nuestras mismas em, problemas internos que podemos llegar a tener. Y hay veces que nos gana, o sea, esos problemas se transforman en ansiedad, pueden llegar a transformar en depresión. Y la única medicina que nos puede ayudar, la única persona que nos puede ayudar es Dios. Y aquí tenemos dos ejemplos de que no hay que tenerle miedo a las cosas. Por ahí había leído alguna vez
que la palabra no te preocupes está en la Biblia 365 veces. Entonces, Dios nos dice, hey, no te preocupes, todo va a estar bien. Aquí tienes tu respaldo, aquí me tienes a mí. Todas las personas que te quieran hacer daño no van a llegar a ti, porque aquí voy a estar yo. Y, y a lo mejor no todas no siempre nos persiguen, nos pueden perseguir gente, sí, a lo mejor problemas, pensamientos. Entonces, esas persecuciones a veces internas, Dios te dice, hey, no te preocupes, yo voy a estar aquí, tus problemas los voy a resolver yo y vamos a estar juntos, tú y yo, siempre. Vamos a volver a Jeremías 29:11, a la lectura que estábamos dando al principio, y voy a leer del 12, bueno, primeramente del 11 y vamos a terminar en el 14. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo los oiré. Me buscarás y me hallarás, porque siempre me buscarás de corazón, y seré hallado para ustedes, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová. Y los haré volver de donde los hice llevar. Entonces, de esta manera, Dios nos dice que no te preocupes, cada que tú me hables, yo estoy ahí. Y de esta misma manera, de que así como David nació, creció, fue ungido, ganó su primera batalla, lo de Dios, ganó las siguientes, fue perseguido, tenía miedo. Si nosotros nacemos, crecemos, ganamos nuestra primera batalla, perdemos nuestra primera batalla, pero al final de cuentas Dios está ahí con nosotros y Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Y así como dice David en Salmo 57, Dios nos cuida con sus alas y debajo de sus alas vamos a estar seguros, vamos a estar bien. Y así es como llegamos al punto principal de esta tarde. Al final todo va a estar bien, porque es una promesa de Dios que Él tiene para nosotros un propósito de paz y al final es un propósito bueno, porque finalmente es del ser que más nos ama, es el ser que más se preocupa por nosotros en esta vida y es nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.